Supongo que ya han visto ¿eh? Sí. Sí. Y supongo que ya han visto todo lo que corresponde a lo que son huesos de la cara y del cráneo. Y que es de la cabeza. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar un poquito. ¿Ya? ¿Para qué? Nos sirve que repasemos las estructuras anatómicas para que nosotros nos podamos orientar dónde se van a ir a insertar los músculos. ¿Ya? Los músculos de la masticación. ¿Qué hueso es este? Frontal. Ya. Aquí. Hueso nasal. Ya. ¿Por qué también se llama? Hueso. Nasales o huesos. Eso, huesos propios de la nariz. Aquí, esto, ¿qué llamamos huesos? Maxilar superior. Ya. Huesos maxilares, ¿sabes? Sí. ¿Cuántos son? Dos. Ya. Ya, exactamente. Este hueso, la mandíbula, ¿no ves? Si vemos la cabeza de un costado, estos huesos, ¿qué se llaman? Cigomáticos. Los cigomáticos, o también se llaman huesos malares, ¿no? Sí. Este hueso, Temporal. hueso temporal. Esta estructura, ¿qué se llama? Esa, la apófisis cigomática. Junto con la apófisis del malar, forman. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama todo esto? Esto que está formado. Con todo esto. Que conforma el temporal y el malar. Arco cigomático. ¿Ya? El arco cigomático. ¿Qué estructura es esto? Es el orificio. Espejo. ¿Qué estructura es? ¿El qué? Atende, espejo. ¿Qué se llama? Esto. ¿No? Pero sí creo que ¿dónde se Conducto. El CAE, conducto auditivo externo, es el CAE. El conducto auditivo externo, ¿ves? Acá, esta estructura, ¿qué se llama? Cóndilo de la mandíbula, ¿no ves? Esta parte. Magnani. ¿Qué es? ¿Escotadura qué? ¿Ah? ¿Esto qué se llama? ¿Qué? Coronoide. Aquí. Ángulo de la mandíbula. ¿Está entendiendo, no? Sí. Porque luego yo voy a decir que el músculo va por aquí, por allá, por aquí, por allá, y si no saben por dónde van, ya lo siento. Estoy repasando estructura por estructura. Ya. En una vista interna, ¿qué es esto? De Spitz, ¿no ves? Por ahí, ¿qué trayecto es? El nervio dental. ¿Ya? Aquí, ¿qué se llama esta parte? Mandíbula. ¿Qué se llama, Pedro? ¿Esto qué se llama? Ángulo mandibular, ¿no ves? Sí. ¿Y aquí qué se llamará? Cara interna del ángulo mandibular.
Este es cuerpo mandibular y esta parte que sube, ¿qué se llama? Rama ascendente de la mandíbula. Cóndilo, escotadura sigmoidea, apófisis coronoides, rama ascendente de la mandíbula, ángulo mandibular, agujero metoneano. ¿Estos qué se llaman? Nada. ¿Qué se llaman? Estos blanquitos, ¿qué se llaman? Odontología. ¿Qué? Dentadura. Arco dentario. Piezas dentarias, excelente, dientes, muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Esta qué pieza es? Nomenclatura, ¿qué pieza es? Esta es 35. ¿Este diente qué es? ¿Qué huesos? Aquí, ¿qué huesos? El maxilar. Maxilar superior, ¿eh? Ya. Estos huesos palatinos. Este hueso que es verde clarito es el esfenoides, ¿ve? Este es el esfenoides también, ¿lo ves? ¿Qué se llama esta parte del esfenoides? Ala mayor del esfenoides. ¿Qué más? A ver estos. Huesos parietales. Parietales. Agujero magno. Agujero magno. Él se estructura esta línea que se llama. Carolina Iraola. Cuando no pueda, la Carolina responde. ¿No es Arturo? ¿Arcovitario? No. ¿No es Orbita? Ya, lo que quiero que vean es esta parte inferior del esfenoides, ¿no? La escotadura, todas estas estructuras, porque estas estructuras nos van a servir para el desarrollo de los músculos pterigoideos, ¿ya? Entonces, cuando sea necesario vamos a volver acá para poder volver a analizar la anatomía y poder saber de dónde van a ir necesitándose los músculos, ¿ya? Los músculos masticatorios, ¿qué músculos masticatorios conocemos? Mastétero, luego pterigoideo lateral. ¿Cuántos músculos son? 4. Mastétero, temporal, pterigoideo lateral y pterigoideo mediano. ¿Ya? Ya, músculos masticatorios, ¿ya? Dentro de los músculos masticatorios, esta primera diapositiva que dice huesos del cráneo es el enlace que les he mostrado ahorita de los huesos del cráneo.
músculos masticatorios. Los músculos de la masticación o músculos masticadores son un grupo compuesto por músculos temporal, el músculo temporal, el mastétero, el pterigoideo medio y el pterigoideo lateral. No siento ese delictivo. Estos músculos van a cumplir diferentes tipos de funciones, ¿ya? Los músculos de la masticación se insertan en la mandíbula, produciendo movimientos de la misma a través de la articulación temporomandibular, para permitir funciones como el habla, la masticación de alimentos que ingresan a la cavidad oral. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Los músculos masticatorios van a cumplir diferentes tipos de funciones, principalmente las funciones del aparato estomatognático. Hemos dicho que eran, ¿cuáles son las funciones del aparato estomatognático? Tres básicas. La deglución, fonación y ¿qué más? Fonación, deglución, ¿qué más? Inserción. ¿Inserción de dónde? Masticación. ¿Ya? Masticación primero, luego deglución y luego fonación. ¿Ya? Claro que hay otras accesorias que hemos dicho, como el de muecas, risas, silbar, ¿no? Entonces dice que sus inserciones musculares van a ser que por medio de la ATM, de la articulación, el paciente pueda abrir y cerrar la boca, ¿ya? Por contracciones musculares. Por eso dice se van a insertar. Los movimientos mandibulares van a ser diferentes tipos de movimientos que el paciente va a poder realizar gracias a la acción de los músculos, ¿ya? Va a ser movimiento de protrusión, que también se llama movimiento de protracción, que permite que la mandíbula se desplace hacia adelante, ¿ya? Cuando el paciente, nosotros decimos lleve la mandíbula hacia adelante, entonces es un movimiento de protrusión. Se dice pro porque se está yendo hacia adelante, ¿ya? Y si quiero decir un movimiento hacia atrás, ¿qué diría? retracción. Retrosución, ¿ve? Entonces, movimientos de protrusión y movimientos de retrusión, lo opuesto, ¿no? Movimientos de elevación. Eleva la mandíbula y cierra la boca. Son movimientos de cierre. Entonces el paciente también puede cerrar la boca, ¿no? Obviamente que cuando el paciente está cerrando la boca, no hacemos esto, ¿no? Porque los huesos superiores, en este caso el maxilar, está junto con todo lo que es el macizo craneal. El último hueso móvil, ¿cuál es? La mandíbula. ¿Ve? Entonces, movimientos de cierre es que la mandíbula va a cerrar y esta parte de aquí arriba se queda estática. Entonces, puede ser movimientos de cierre. Y como tal como hace movimientos de cierre, también hace movimientos de apertura. Entonces, apertura y cierre, movimientos de protrusión y movimientos de retrusión. ¿Sí? Entonces dice elevación, eleva la mandíbula y cierra la boca. Movimientos de depresión, deprime, ¿sí? Y abre la boca, movimientos de apertura. Y los movimientos de rotación o movimientos de circunvolución, ¿sí? Que puede hacer múltiples movimientos, como los rumiantes que somos, ¿no? ¿Cuánto? En un proceso de la masticación, ¿cuánto abre el paciente la boca? ¿Cuántos milímetros abre la boca cuando el paciente come o cuando el paciente está hablando? Milímetros, o sea, 3. ¿Qué preguntaba? 4 centímetros, ¿no? 20.
20. 17 a 20, ahora estás en 17. Apertura Aproximadamente 20 milímetros. Y movimientos horizontales, ¿cuánto? de 5 a 6. ¿De 5 a 6? De 5 a 6 aproximadamente, ¿no? Entonces, hacer estos movimientos de rotación o de lateralidad, ¿sí? Es los movimientos de rotación que utiliza el movimiento mandibular, ¿ya? Los movimientos de lateralidad también hacen, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de movimientos mandibulares hace el paciente? Ahí está. Apertura, cierre, lateralidad. Rotación, retorsión, apertura, cierre, movimientos de rotación y movimientos de lateralidad. Inervación e irrigación. ¿Ya? Esto es una visión en general. Ya no me voy a ir qué parte, qué lado por lado, qué ramas, porque eso ya lo han llevado en anatomía. Ya estamos recordando. Todos los músculos que intervienen en la masticación se encuentran inervadas por las fibras motoras del ramo mandibular del nervio trigémino. ¿Sí? Mientras que la principal fuente de irrigación es proporcionada por las ramas de la arteria maxilar. ¿Ya? Pues cuando yo pregunte inervación e irrigación, ¿qué nervio inerva los músculos masticatorios? El nervio trigémino, que es en general. Diferentes ramas van de ir a inervar, pero en general el nervio trigémino. ¿Y qué arteria da la irrigación a los músculos? La arteria maxilar. ¿Ya? Claro que más específicamente es diferentes tipos de ramas, etcétera, que van a ir a inervar y irrigar diferentes áreas. Pero en general, el nervio trigémino y en general la arteria maxilar. Músculo temporal. El músculo temporal es un músculo plano, en forma de abanico, que se sitúa en la línea temporal. ¿Ves? ¿Han visto? ¿No ven? Que les demuestro qué línea es esta. Línea temporal. Precisamente ahí está, en el cráneo está bien delimitada, porque ahí el músculo se inserta, el músculo temporal. ¿Ya? Sus fibras musculares convergen o se unen anteriormente para formar un tendón que transita profundo al arco cigomático. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Dice que tiene fibras, que estas fibras van a converger, o sea, van a ir a una sola dirección y van a terminar en un tendón que está con blanco. ¿Ya? Que van a terminar en un tendón. Además que este músculo presenta 3 tipos de fibras diferentes. Las fibras anteriores, medias y posteriores. Las anteriores son más verticales en disposición. Rocha, explicaron las fibras del músculo temporal. Vamos. Dejen de hablar ahí, Rocha, Casón, no nos voy a separar para siempre. ¿Ya? Entonces, estas son las fibras anteriores, que su disposición es más vertical. ¿Ya? Las líneas medias son oblicuas, ¿sí? Y las líneas posteriores son más horizontales. ¿Ya? Esto es importante reconocer porque mientras los movimientos de la masticación, el paciente va a ir a diferentes tipos de fibras, van a realizar diferentes tipos de acción. ¿Ya? Ahorita estamos viendo en general. Entonces es el músculo temporal, que dice que la característica que sus fibras
van a terminar en un tendón que dice que va a ir por detrás del arco cigomático. Aquí está el arco cigomático, pero aquí ha sido cortado para ver el tendón, cómo baja, y luego se va a ir a insertar aquí. ¿Qué se llama esa estructura? Eso, sí, muy bien. Entonces, las fibras convergen, bajan y se van a insertar a la apófisis coronales. Características principales de este músculo: 3 grupos de fibras, y lo principal es que convergen y terminan en tendón del músculo. ¿Ya? En el vértice y en la cara, dice, se insertan en el vértice y en la cavidad del proceso cronoides y en el borde anterior de la rama de la mandíbula. Aparte que bajan, entonces también se insertan en el borde anterior de la rama de la mandíbula. Esta es la rama ascendente de la mandíbula. ¿Ven? ¿Ven cómo estas fibras bajan? Y al borde anterior también llegan al borde anterior. Borde anterior, borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? En este caso, borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Entonces, esa es su inserción en la línea temporal y en la apófisis coronal. El músculo temporal se encuentra inervado por los ramos temporales profundos del nervio mandibular y es irrigado por ramas temporales profundas de la arteria maxilar y ramas temporales medias de la arteria temporal superficial. ¿Sí? En resumidas cuentas, ¿qué nervio? ¿Qué arteria? Hay ramos profundos, ramos medios, eso ya lo he estudiado en la anatomía. ¿Ya? Esa es la inervación y la irrigación del músculo temporal. Funciones. La principal función de este músculo es de la elevación. ¿Ya? Por eso está esta flecha más grande. Porque su principal función va a ser de elevar. ¿Sí? Cuando este músculo se va a contraer, va a elevar la mandíbula. No se olviden que la mandíbula es un hueso móvil. Entonces el músculo constantemente está en contracción, por si no que el paciente se quedaría con la boca abierta. Entonces se está elevando la mandíbula. ¿Ya? Esta función es producida gracias al aporte de sus fibras verticales anteriores que están continuamente en acción, oponiéndose a la fuerza de gravedad cuando la boca está cerrada, ¿no? Entonces dice que las fibras verticales, las fibras anteriores, son las que están contraídas todo el rato para que el paciente mantenga la boca cerrada. ¿Ya? La contracción de sus fibras posteriores, ubicadas de forma más horizontal, produce la retracción o retrusión de la mandíbula, llevándola hacia atrás. ¿Ya? Por eso, miren, las anteriores cierran, las posteriores hacen movimiento de... ¿Qué movimiento hacen las posteriores? De retrusión. El paciente hace esto. O lleva la mandíbula para atrás. ¿Ya? Adicionalmente, el músculo temporal contribuye a los movimientos de lado a lado, entonces de lateralidad en la mandíbula, facilitando el proceso de la masticación. ¿Ya? Entonces, vean las funciones que hace la contracción de estos músculos, dependiendo qué fibras nerviosas. Las anteriores, ¿qué hacen? Elevación, muy bien. Elevan la mandíbula, cierra. Las posteriores retruyen. Y además, entonces, este músculo cierra, retruye, ¿y qué más hace? Lateralidad. Movimientos de lateralidad. Entonces, hace 3 tipos de funciones, pero su principal función es la de cierre. Ya. ¿Alguna pregunta con músculo temporal? Ninguna. Ya. Músculo macétero. El músculo macétero es un músculo fuerte y de forma cuadrangular.
que cubre la cara lateral de la rama de la mandíbula de ambos lados. Está formado por dos capas que se diferencian ligeramente debido a sus puntos de inserción. Ya. Ahora vamos a hablar del músculo maceo. Su principal característica es que tiene forma cuadrangular, ¿sí? Y también dice que tiene dos haces, que los dos haces se van a diferenciar porque cada uno se va a insertar en la parte superior en una posición diferente, pero ambos van a terminar en un mismo centro. Ya, ahorita vamos a ver qué haces. Tienen dos haces, algunos dicen haces, otros dicen capas, ¿ya? Igual, a lo mismo. La capa, ¿ya? Tiene una capa superficial y una capa interna, o también se llama fascículo superficial o fascículo profundo. En los libros pueden encontrar como capa, como haz o como fascículo. Es lo mismo, ¿ya? Dicen que es la capa superficial, el fascículo superficial, es el más grande. Miren la comparación de este y este. El superficial, el que está por fuera, es más grande, ¿ya? Tiene origen en el proceso maxilar del hueso cigomático, ¿no? Este es el hueso cigomático, es su proceso maxilar, ¿recuerdan, no? Entonces, ahí se va a insertar en el proceso maxilar del hueso cigomático. El hueso cigomático, o también se llama hueso malar, ¿ves? ¿Ya? Y los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático, ¿no? Y dice que los 2/3 inferiores del borde inferior del arco cigomático. Esa es su inserción. Desde este punto, las fibras musculares van a tomar un trayecto hacia inferior y posterior, ¿ya? Entonces dice que las fibras van a ir hacia atrás y hacia abajo. Un trayecto inferior hacia abajo y posterior hacia atrás, para insertarse en la cara lateral del ángulo de la mandíbula, ¿ya? Y en la mitad inferior de la rama de la mandíbula. Esta es la rama mandibular, la rama ascendente, tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Entonces, ¿qué dice? Que este fascículo va a bajar hasta el ángulo de la mandíbula, pero va a tomar el tercio inferior de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Se entiende? Ya. ¿Dónde se inserta? ¿De dónde a dónde va? Ya, del proceso maxilar, del hueso cigomático. ¿Qué pasa luego con las fibras? ¿Hacia dónde van? Hacia abajo. Eso. Van hacia abajo y hacia atrás, ¿eh? No puedo decir hacia inferior y posterior, o hacia abajo, hacia atrás, hacia abajo. ¿Ya? ¿Y dónde se van a insertar? ¿Dónde van a terminar? En la cara lateral de la Ya, el ángulo de la mandíbula. ¿Y hasta qué tercio de la rama ascendente de la mandíbula? En 3/3 se divide la rama ascendente. Tercio inferior. Superior o la mitad inferior, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la capa superficial. ¿Se entiende? La capa profunda, o fascículo profundo, o haz. La capa profunda o haz profundo del músculo massetero tiene origen en la cara medial y el borde inferior del arco cigomático. Ahora estamos hablando del arco cigomático. Anteriormente tomaba los 2/3 posteriores del arco cigomático, ahora es arco cigomático, ¿ya? Entonces, miren, este es el arco, ¿verdad? Que hemos visto. Entonces, este se va a insertar en la cara medial y en el borde inferior del arco cigomático. Estas fibras toman un trayecto hacia inferior, lo mismo. Hacia inferior, para posteriormente insertarse en la porción superior de la rama de la mandíbula, llegando hasta el proceso coronoides. ¿Entienden? Este grande se va a insertar en el tercio inferior de la rama ascendente. Este chiquitito se va a insertar en el tercio superior.
de la rama ascendente. Este grande van a ser del borde inferior de la maxila y un poquito del arco cigomático y se va a insertar en el ángulo de la mandíbula. El chiquitito van a ser del arco cigomático y se va a insertar ¿dónde? Se inserta en la porción superior. En la porción superior, De la rama. la rama ascendente de la mandíbula. ¿Se entiende? Entonces, en definidas cuentas, este músculo se va a insertar en toda la rama de la mandíbula. Depende qué haz, donde se inserte. ¿Sí? Otra característica, estas fibras se van a ir hacia atrás y hacia abajo. Y estas se van a ir directamente hacia abajo. Muy bien. Inervación. La inervación del músculo macétero es controlada por el nervio maceterino del rama del nervio mandibular. ¿De qué nervio? Del trigémino. Mientras que la arteria maceterina es la responsable de su irrigación, lo cual tiene origen en la arteria maxilar. Nunca había visto la inervación de irrigación, pues ahí. Eso ustedes ya lo saben. Si no, la Caro va a explicar. La función principal del músculo macétero es elevar la mandíbula, ¿no? Entonces, vean, este músculo tan grande, junto con el temporal que es tan grande, los dos elevan la mandíbula. Contribuyendo también, pero de menor proporción, al movimiento de protrusión mandibular. ¿Ya? El temporal, ¿qué hacía? Principalmente elevaba, ¿eh? Y luego, ¿qué también hacía? Y luego, la lateralidad. El músculo macétero, principalmente, eleva. Y también contribuye en menor proporción a protrusión. ¿No ves? Temporal a retrusión y el macétero a protrusión. Esos dos son bien bonitos. A ver, más feos. Son bonitos. Perivideo medio o perivideo interno. El músculo pterigoideo medio es un músculo en forma cuadrangular. ¿Ya? Tiene forma cuadrangular. Está ubicado en la fosa infratemporal. Debajo del temporal. Está compuesto por dos cabezas con diferentes puntos de origen. ¿Ya? Dos cabezas con diferentes puntos de origen. La cabeza profunda, que es esta, pterigoideo medio interno. La cabeza profunda es la más grande y tiene origen en la cara medial de la lámina lateral, del proceso pterigoides, del hueso esfenoides y en el proceso piramidal del hueso palatino. ¿Ya? Lámina lateral del proceso pterigoides, la lámina lateral del hueso. ¿Qué hueso? ¿Qué hueso? Lámina lateral del proceso pterigoideo del hueso esfenoides. Y en el proceso piramidal, hay un proceso que se llama de pirámide, del hueso palatino. Aquí está el hueso palatino, ¿no? Acuérdate. Ahí, ese es su punto de origen. ¿Ya? Sí, a mí me ha costado memorizar 3 años. ¿Ya?
Entonces, lámina lateral del proceso pterigoides, del proceso esfenoides y del proceso piramidal de los palatinos. La cabeza superficial es más pequeña y tiene origen en la tuberosidad del maxilar. Desde los puntos de origen ya mencionados, las cabezas convergen y toman un trayecto posterolateral. Entonces dice que de aquí se van a ir para atrás, posterior y hacia un lado, lateral. En sentido oblicuo para insertarse en la cara media de la rama ascendente de la mandíbula, cerca del ángulo de la misma. ¿Se entiende? De aquí van a ir y se van a insertar en la cara media de la rama de la mandíbula, cerca del ángulo de la misma. Obviamente que los pterigoideos son músculos internos, ¿no? Entonces se van a insertar no en la cara externa, porque ahí está el músculo masséter, sino en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Sí? Solo tienen que ver. Vale. ¿De dónde a dónde va? A ver, ya, descamino. Lo que son donitas y son los que eran 4 días, no se Y también tenemos Piner iguales para la fundación, así cobramos. Pines para el Instagram, hashtag fundación. Así yo donitas. A 6. Es mi pregunta si los pines son para seguir los pines de la función, si es que vale. ¿Cuánto está el pin? 5. ¿Vale sello, pero? ¿Vale sello? ¿No? Preguntarle por si acaso, a ver qué es. No puede. Mira, ¿cómo es la cosa? Espejo. ¿De dónde va? El ar superficial. A ver, no puedo. La lámina es la más grande. ¿Escuchar? Y es. Ya, esa es la cabeza, ¿no? ¿Ve? De ahí van a ser, ¿no? Hemos dicho que van a ser de 2 puntos diferentes. Y la cabeza superficial es de la tuberosidad del maxilar. ¿Dónde está la tuberosidad del maxilar? Sí, ¿verdad? La tuberosidad del maxilar. 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 Maxilar es superior, mandibular es mayor. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Quién me entiende? ¿Estás bien? Muy bien. La cabeza superficial, la cabeza interna del ángulo de la mano. ¿Qué quiere decir? Esta diapositiva nos indica que miren cómo aquí es la convergencia
posterolateral del hueso pterigoideo medio, cómo baja, ¿lo ve? Cómo se va hacia atrás. Y miren dónde se inserta, ¿lo ve? Se inserta en la cara interna de la rama de la mandíbula. Y miren cómo el hueso, el músculo massetero tiene casi la misma inserción, pero por la parte de afuera, ¿lo ven? Entonces, ¿qué nos da? Esta diapositiva nos enseña que ambos músculos están agarrando la mandíbula como si fuera una hamaca. Ahí lo agarran, ¿no? Agarran la mandíbula tal como si fuera una hamaca. Entonces, estos dos músculos fuertes hacen que la mandíbula quede ahí y realice diferentes tipos de movimientos. El músculo pterigoideo medio es inervado por el ramo pterigoideo medio del nervio mandibular. ¿Qué rama del nervio? Su principal fuente de irrigación es proporcionada por las ramas pterigoideas de la arteria maxilar. Las funciones principales de este músculo son la elevación, basta ya, ahora se poca. La elevación de la mandíbula, ¿sí? Miren, que también este músculo contribuye a que la mandíbula eleve, que esté la boca cerrada, ¿sí? Y movimientos de lado a lado para permitir la función de la masticación. El pterigoideo medio también está involucrado en movimientos de protrusión mandibular, ¿ya? Por si acaso estas diapositivas ya están en su plataforma. ¿Ya? Entonces, movimientos de elevación, movimientos de lateralidad y movimientos de protrusión. Ahí está un resumen ahí del músculo pterigoideo medio, la arteria, el nervio, la cabeza profunda, la cabeza superficial, el origen de ambas cabezas, ¿sí? La fosa pterigoideo, cara media de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, y del otro, la tuberosidad de la maxila, ¿sí? Y ambas se van a insertar en la tuberosidad pterigoidea, en el ángulo mandibular, en la área interna, ¿verdad? ¿Está bien pterigoideo medio? Hay que repasar. Pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral, el pterigoideo es un músculo en forma triangular, ¿no? Allá en aquel gráfico, el rojo, ¿qué músculo es? Pterigoideo medio. Y el verde, pterigoideo lateral. Tiene forma triangular. ¿Y qué forma tenía? Cuadrangular. Y lo que se encuentra en la fosa infratemporal. De la misma manera que el músculo pterigoideo medio, presenta dos cabezas con dos orígenes distintos. Igual que el otro músculo tiene dos orígenes distintos. Pterigoideo lateral o pterigoideo externo. La cabeza superior es más pequeña y tiene origen en la cara inferior del ala mayor y la cresta infratemporal del hueso esfenoide, lo cual forma el techo de la fosa infratemporal. ¿Dónde nace? Nace la cara inferior del ala mayor del hueso esfenoide. La cabeza inferior es más grande en comparación a la cabeza superior y tiene origen en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides del hueso esfenoides. Las fibras de estas cabezas convergen y forman un trayecto posterolateral para insertarse en una depresión poco profunda en la cara anterior del cuello de la mandíbula,
denominada fosita pterigoidea. De la misma manera, algunas de estas fibras se insertan en la cápsula articular y en el disco articular de la articulación temporomandibular. ¿Se entiende? Ya, resumen. Escuchen, ¿qué dice? Dice que este músculo tiene forma triangular, ya. Dice que se va a insertar en la cara externa del ala mayor del hueso del esfenoides, que queda por acá. ¿Sí? Se va a insertar y se va a ir en una, hacia una dirección posterior, ¿lo ven? Y se va a ir a insertar al proceso, al cóndilo de la mandíbula, al cuello, específicamente en la fosa pterigoidea. Sí. ¿Y qué más dice? Otra característica, que algunas de estas fibras, aparte que se inserta aquí en el cuello del cóndilo, algunas se van a insertar en la cápsula articular y en el disco articular. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? La inserción final está fácil, ¿no ven? Las iniciales. Tengo que reconocer en el cráneo dónde está el ala mayor del esfenoides. Entonces, de esta cara lateral del ala mayor del esfenoides, de ahí van a ser. ¿Sí? De ahí se van a insertar y se van a ir por atrás. La cara inferior del ala mayor de la cresta intertemporal del hueso esfenoides. Ok. La otra, la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoideo del hueso esfenoides. ¿Ya? ¿Recuerdan que el proceso pterigoideo? Este es el proceso pterigoideo, ¿no ves? Sí. Entonces, la cara lateral del proceso pterigoideo. Sí. ¿Ya? Entonces es cuando, a ver, no sé cómo explicar. Es que como patitas, Está bueno. No, pero dentro de Ahí está. Vean. Ahí está. Uno van a ser del ala mayor del esfenoides y el otro del proceso pterigoideo. ¿Se acuerdan? Si aquí hace el otro músculo, entonces la cara lateral del proceso pterigoideo. ¿Ahora se entiende mejor? Sí. Aquí igual, a ver, veremos qué dice aquí. Está bonito. A ver, ¿quién puede leer? Dale, straight. Desde las fibras. Las fibras. Las fibras de la cabeza inferior del pterigoideo lateral discurren oblicuamente. Esto significa que cuando los músculos trabajan bilateralmente, empujan los cóndilos mandibulares hacia adelante, lo cual es necesario para los movimientos de protrusión y depresión mandibular. Sin embargo, en caso de acción unilateral, el músculo contribuye significativamente al movimiento lateral mandibular en dirección contralateral. Simultáneamente, la cabeza superior ajusta la posición del disco articular y la articulación temporomandibular. Cualquier problema de coordinación entre la cabeza puede provocar trastornos de la ATM, causando dolor y limitación del movimiento mandibular, incluyendo el bloqueo parcial o total de la mandíbula. Ya. ¿Qué tengo que ver? ¿De dónde van a
nacer uno y de dónde va a nacer el otro. ¿De dónde nace uno? ¿Qué es eso? De la... Ya está, cara lateral, eso nomás tengo que aprender. Cara lateral de la ala mayor del esfenoides. Y cara lateral del proceso pterigoideo. Clarito va a ser. Funciones. La función del pterigoideo lateral depende de su grado de contracción. Cuando existe contracción bilateral de los músculos pterigoideos, provoca protrusión y defusión de la mandíbula. ¿Qué significa? Que si los dos músculos se contraen, van a hacer protrusión. ¿Y qué más? ¿Qué significa depresión? Abrir. Van a llevar la mandíbula hacia adelante y hacia abajo. Cuando solo se contrae un lado, es lo que está leyendo cuando solo se contrae un lado, en conjunto con el pterigoideo medio ipsilateral, ipsi significa del mismo lado, provoca el desplazamiento de la mandíbula al lado opuesto. Si yo voy a contraer mis músculos del lado derecho, mi mandíbula yo voy a poder llevar al lado izquierdo. Si yo contraigo mis músculos del lado izquierdo, mi mandíbula lo llevo al lado derecho. Por eso dice, cuando se contrae un solo lado, junto con el pterigoideo medio ipsilateral, provoca el movimiento de desplazamiento de la mandíbula hacia el lado opuesto. Esto permite alternar los movimientos de lado a lado durante el proceso de la masticación. Contraigo un lado, mi mandíbula hacia un lado. Contraigo el otro lado, mi mandíbula hacia el otro lado. ¿Ya? Y por eso dice que así se provoca el movimiento de lateral. ¿Ya? Pterigoideo lateral, listo. Pterigoideo lateral en la posición inferior, listo. Otra cosa que es bien importante, ¿no? Que hemos leído que estos músculos van a ir a terminar en el cuello del cóndilo, ¿sí? Y hemos visto que la porción superior y también se van a insertar en lo que es el disco articular. ¿Ya? Esto es bien importante, la inserción de este músculo en el movimiento de la articulación. ¿Por qué? Aquí está, miren en el gráfico, aquí está la porción superior del músculo pterigoideo que se está insertando, miren, en esta estructura que es el disco articular. Miren cómo se está insertando ahí, ¿lo ven? Cuando el paciente abre la boca, ustedes saben que al momento de abrir en la función articular, el disco acompaña al cóndilo en el movimiento. Como si fuera su gorrito, ¿no? Entonces se mueve y el disco debería acompañar al cóndilo en todo el trayecto así. No se olviden que el disco también es una estructura suelta, que está ahí, es móvil, porque no está unida a ninguna estructura, ¿ya? Solo que está sujeta. Está insertada adelante por el músculo pterigoideo y atrás por la lámina retrodiscal. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente abre la boca, el músculo, miren cómo se contrae. Se contrae el músculo y la lámina se va hacia adelante. Y miren cómo la lámina retrodiscal se elonga. Se elonga y cuando el paciente está cerrando la boca, esta lámina retrodiscal se contrae y el músculo se elonga. ¿Lo ves? Entonces eso hace que el disco se mueva. Por eso es importante, dice este músculo. Porque dice que si hay alteración en este músculo, obviamente no va a cumplir su función de llevar y traer el cóndilo. ¿Ya? Esta es una tomografía, una resonancia, donde estamos viendo el músculo. Miren, aquí está el músculo, ¿sí? Aquí está el disco, y aquí esta es la lámina retrodiscal. ¿No? Dice la contracción del músculo hace que el disco se vaya adelante y aquí se elongue la lámina retrodiscal.
¿no? Entonces, miren, y aquí, eso ya que es una apertura máxima, ¿no? Miren, esta es la tuberosidad del temporal, que miren, el cóndilo ha sobrepasado la tuberosidad del temporal, y aquí ha habido una gran contracción, más contracción del músculo. Aquí está el disco y aquí está la elevación del tejido retrodiscal, ¿no? Entonces, ¿qué músculo ayuda en el movimiento del disco? Los pterigoideos. Tarea. Pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral se encuentra inervado por el nervio mandibular. ¿Qué rama del nervio? Irrigado por las ramas pterigoideas de la arteria. ¿Se entiende pterigoideo? Gracias. Por eso, profe. Pero no me acuerdo. Recuerdo que